Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, Buenas se tardes. escucha. Sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí, clarito. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a arrancar con transacción. Ustedes ya vienen viendo los medios de extinción de las obligaciones. Creo que este es el último que les faltaba, ¿verdad? Transacción. Ya vieron compensación, novación. Sí. Bueno, hoy nos queda por ver el último medio de extinción, creo que es de todos los que estaban en el programa, y si no es el último, es el anteúltimo, porque ya por lo que estuve mirando habían visto todos, de la transacción. Yo les traje un Power, vamos a ir analizándolo de a poquito, porque en realidad parece que es un tema intrascendente, pero tiene algunas aristas que es necesario que conozcan. Más allá de las cuestiones procesales, que las vamos a ir analizando de a poquito, porque no tienen obligación de saberlas, pero más o menos las vamos a ir explicando en función de lo que establece el Código Civil y Comercial y haciendo un paralelo con algunas reglas procesales en materia de transacción, que es importante que las sepan porque hacen a su validez. Y también lo relativo a la nulidad de la transacción, que por ahí esos son temas importantes en el caso de que tengan algún examen de estas características, de este tema, perdón, algún caso en el examen de este tema. Bueno, vamos a arrancar, a ver si lo puedo. Recién lo compartí y lo vieron, creo. Ahí sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, se ve. Bien. Bueno, la transacción es un contrato, o sea, se eliminó, digamos, la discusión sobre si era una convención, no sé si era un contrato. Hoy por hoy, ahora vamos a ver la definición de transacción y nos va a quedar claro que la transacción es considerada por la ley como un contrato y es un medio extintivo de las obligaciones. A ver, no necesariamente va a extinguir solamente obligaciones. Sobre lo que vamos a transigir es sobre derechos y obligaciones. Se lo considera un medio extintivo de las obligaciones porque es una forma que tienen las partes, como vamos a ver ahora, de hacerse concesiones para extinguir una obligación previamente contraída, para sacarse de encima el problema, por decirlo de alguna manera. Yo arranco este tema con un pequeño ejemplo para que ustedes, para introducirlos sobre lo que se trata la transacción. Después vamos a ir viendo las definiciones legales. Pero a ver, yo les traje un pequeño ejemplito sobre cómo podría darse la situación de una transacción. Por ejemplo, Luis le encargó a Ariel, su compañero de fútbol y músico, que le reparara un violín usado que compró para su hijo, para que el próximo lunes pudiera comenzar las clases de música. Le pidió que se lo dejara a punto, se lo dejó en el club, de donde Ariel lo retiró. Ariel le dijo que la reparación ascendería a alrededor de 4.000 pesos o 5.000. Cuando Luis lo fue a buscar a casa de Ariel, se enteró que el costo del arreglo era el doble, y se produjo el siguiente diálogo. Esto podría tranquilamente pasarles en el examen. Bueno, uno le dice a otro: vos me dijiste que me iba a salir la mitad de lo que ahora me va a salir. Es que tuve que cambiar el puente, que estaba trizado, 2 clavijas y cuerdas que estaban resecas, te va a salir 10.000. La obligación es dudosa. ¿Por qué? Es verdad, el conflicto es de dudosa resolución, porque Ariel no había visto el estado del violín y Luis le pidió que se lo dejara a punto para comenzar las clases. Tanto uno como otro tendrían como su parte de razón en esto. A ver, no te pasé un presupuesto, vos directamente me lo dejaste para que lo arreglara. Yo no vi el estado en el que estaba, entonces te pasé un presupuesto estimativo, pero en realidad no vi todo lo que había que hacerle. Por lo tanto, no puedo regalarte mi trabajo. Entonces, el trabajo por el que, bueno, ahí les puse el dibujito del violín, el trabajo por el que me contrataste, por el que me encomendaste esta tarea, vale tanto. Es una obligación dudosa, porque tanto uno como otro no tenían claro, ni tampoco estaba instrumentado, hasta dónde llegaban las obligaciones a cargo de cada uno. Tendría que afrontar un juicio, piensa uno, para que el juez fije el valor de la reparación, me va a salir más caro, el collar que el perro, no voy a litigar con Ariel. No voy a pelearme con mi compañero de fútbol, dice el otro, para esta cuestión, ni voy a ir a juicio. Mejor, regatearon un poco y finalmente acordaron. Está bien, le dijo Ariel, te pago 8.200. Ahora 5.000, la próxima semana te traigo los otros 3.200 restantes. Puedo bajarte la mano de obra, pero los materiales que compré tenés que reintegrármelos. Entonces, ese es el arreglo que hicieron.
¿Se entiende? Esto es una transacción típica, lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? De una obligación dudosa. Acá no hay litigio todavía. Es una obligación en la que cada uno podría tener su parte de razón y haciendo cálculos de cuánto perdería cada uno en un litigio, deciden hacerse concesiones recíprocas, ¿no? Ceder cada uno una parte y llevar a cabo una transacción. Esto es en un ejemplo cotidiano, burdo, criollo. ¿Qué pasaría si la obligación fuese litigiosa? Bueno, acá si Ariel inicia un juicio contra Luis, se decidió iniciar el juicio contra Luis por la fijación del precio de su locación de obra. Luis contesta la demanda diciendo que había presupuestado 4.000, al cabo de un tiempo deciden ponerle fin al pleito y extinguir la obligación haciendo una transacción de esta obligación litigiosa. Y acá sí es importante que nos hagamos algunas preguntas, que lo vamos a ir respondiendo ahora cuando vayamos avanzando en la clase y vayamos analizando los artículos del código. ¿Cómo deben ser las concesiones recíprocas en este caso? ¿Cuál es la forma? ¿Hasta cuándo las partes se pueden arrepentir o desistir de la transacción judicial? ¿Qué diferencias y similitudes hay con el supuesto de obligaciones dudosas? El primer ejemplo que yo les di se resuelve en un caso cotidiano, de la calle, entre amigos, una obligación dudosa. Cada uno analiza lo que va a perder y lo que va a ganar y deciden realizarse algunas concesiones y cerrar la cuestión ahí. En el segundo caso, ya hay un litigio. Entonces ya no hay una obligación solamente dudosa, sino que hay una obligación litigiosa, donde ya hay un juicio de por medio. Entonces ya empiezan a jugar otras reglas, por las cuales tenemos que analizar, obviamente, el régimen legal del Código Civil y Comercial. Concepto. El artículo 1641 les dice que la transacción es un contrato, se termina la discusión sobre si era un contrato o una convención, por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Se aplican todas las normas del título segundo, contratos en general, del libro tercero, derechos personales, en cuanto a las formas. Bueno, esto ya se los expliqué, se acabó la discusión. Bien. Bueno, esto es lo que se les dije al principio. Debía haber dicho derechos, porque no necesariamente son obligaciones todas. El artículo 1643 se refiere a derechos, como vamos a ver ahora. Bueno, vamos a analizar el concepto. Les dice, la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, se extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Esto que está en rojo y en verde son las finalidades con las que se transa. Para evitar un litigio o ponerle fin, y para extinguir obligaciones dudosas o litigiosas. Por eso que es un medio extintivo. Por eso se lo remarqué con otro color. Son las finalidades de la transacción. ¿Cuáles son los elementos del contrato de transacción? Bueno, en primer lugar, que existan derechos dudosos o litigiosos, que las partes estén dispuestas a hacer concesiones recíprocas, es decir, sacrificio de algo pretendido por cada una de las partes, y en miras a lo que la otra parte concede. Si yo pongo esto de mi parte, cedo esta pretensión a cambio de otra pretensión que vos también tenés que ceder. Y por último, la finalidad de evitar un litigio o ponerle fin a uno ya existente. En el ejemplo que vimos con Ariel, ya había iniciado un proceso, ¿verdad? Van a ponerle fin a un litigio. En el primer caso, perdón, van a evitar un litigio, y en el segundo caso van a ponerle fin a un litigio que ya estaba en trámite. Bien, caracteres y efectos de la transacción. Bueno, el artículo 1642 les dice que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. A ver, los efectos de la cosa juzgada. No puede volverse, ¿qué quiere decir cosa juzgada? No puede volverse a discutir la existencia y alcance del derecho. Por eso que una vez que las partes cierran la transacción, y ahora vamos a ver de qué manera queda perfeccionada, no pueden volver a discutir sobre la existencia y alcance del derecho. Y esto es sin necesidad de homologación judicial. Es decir, una vez que ellas transaron y respetaron las reglas en materia de forma de la transacción, aun cuando no haya pasado por la refrenda de un juez, tampoco pueden volver a discutir sobre la existencia y alcance de ese derecho. ¿Qué es esto de la homologación judicial? La homologación es necesaria para proceder a la ejecución por la vía procesal de la ejecución de sentencia, les puse yo acá. A ver, esta es una regla procesal, por eso se las enganché.
con el artículo 1642, porque si bien es verdad que la transacción hace cosa juzgada con relación a la existencia y alcance del derecho, lo cierto es que si quiero ejecutarlo sí necesito la homologación judicial. La homologación va a ser necesaria para la ejecución de este convenio, de esta transacción al que las partes arribaron. Pero no es necesario en lo que tiene que ver con la existencia y legitimidad de los derechos y obligaciones que transaron. Es decir, queda cerrada la cuestión. Pero para ejecutarlo, si alguna de las dos partes no cumple con esta transacción, por ejemplo, nuestro ejemplo de Ariel, no paga los 8.200 que se comprometió a pagar inicialmente, ¿qué es lo que va a tener que hacer la otra parte? Bueno, homologarla judicialmente. Supongamos que esta transacción cumplieron con todos los requisitos de forma y lo hicieron, supongamos, en una escribanía. Entonces dijeron, bueno, entre nosotros es válido, aun cuando no lo homologuemos judicialmente. Todavía no estamos en juicio. Entonces no hace falta que vayamos que lo vamos a homologar por un juez, porque se supone que hicimos esto para no ir a tribunal. El tema es que si alguno de ellos incumple con la palabra dada también en la transacción, va a requerir sí la homologación judicial para poder darle vía ejecutiva, es decir, para poder ejecutar la sentencia que ordene cumplir a la otra parte con la obligación ahora asumida dentro de la transacción que no cumplió. ¿Qué pasa con la forma del contrato de transacción? La transacción debe hacerse por escrito, es decir, que es un contrato formal, les puse yo acá en una aclaración, y no solemne. No solemne porque no hay una forma, no necesariamente es por instrumento público, no hay una forma determinada, simplemente tiene que ser por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. A ver, ¿qué les está diciendo acá el artículo 1643? Primero, la forma de la transacción siempre es por escrito, ya sea judicial o extrajudicial. En el primer ejemplo que dimos con Ariel, en el caso de las obligaciones dudosas que todavía no habían llegado a juicio, si ellos hacen esta transacción de yo te pago los 8.200 primero, después te pago los otros 3.000 y pico, bueno, eso había que hacerlo por escrito. Simple para que tenga validez entre partes. Ahora, si va a recaer sobre derechos litigiosos, es decir, ya Ariel inició el proceso, para poder cerrar el conflicto, cerrar el juicio, sí es necesario, porque también puede ser que la transacción se lleve a cabo fuera del expediente, las partes puedan hacer una transacción en el estudio del abogado, o mismo en lo del escribano, pero sí o sí van a tener que presentarlo ante el juez que tramita la causa, porque de lo contrario no existe. ¿Cómo cierran el juicio si no? Para que tenga validez, si van a transar sobre derechos litigiosos, lo pueden hacer por acta dentro del mismo expediente, o de lo contrario por un instrumento privado que en definitiva van a tener que terminar presentando también en la misma causa. Y acá una última aclaración que hace el 1643, que es que mientras el instrumento, acá yo le fui resaltando cosas, mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. Derecho de las partes. Mientras la transacción de derechos litigiosos no esté presentada en el expediente judicial, pueden desistir. Es decir, pueden, en el caso de que se trate de transacciones sobre derechos litigiosos o dudosos, pueden realizar una transacción, pueden realizar un convenio incluso por escrito, pero si todavía no lo presentaron en el expediente, pueden desistir. Pueden dejarla sin efecto. ¿Se entiende? Únicamente en el caso que lo hayamos presentado en el expediente ante el juez en que tramita la causa, queda cerrada la cuestión, va a ser cosa juzgada obviamente, pero no podemos desistir de ella, no nos podemos arrepentir de esa transacción. Bien, objetos sobre los cuales no se puede transigir. Estas son las prohibiciones en materia de transacción que están reguladas en el artículo 1644 del Código Civil. No puede transigirse sobre. Y esto es importante, chicos, para el examen, porque puede llegar a haber algún caso con trampita, que pongamos algún contrato de transacción sobre derechos en los que está comprometido el orden público, como dice el artículo 1644, y no se pueda transar. No se puede transar sobre derechos en los que esté comprometido el orden público, ni tampoco sobre derechos irrenunciables. Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas,
excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos, ahora lo vamos a desglosar, o de otros derechos sobre los que expresamente este código admite pactar. A ver, objetos Profe, sobre los perdón. cuales no se puede... Sí. Profe, perdón, antes de que siga. Aunque sea oral, solamente el examen va a haber casos, porque Lustano dijo que por ahí es solo oral porque somos pocos. Mirá, en principio no sabemos si va a ser oral o escrito y oral. Porque puede haber un escrito cortito, en donde le planteemos un caso y después directamente pasen al oral, para no hacerlo tan largo, o directamente que sea oral. Lo que pasa es que, de todas maneras, las preguntas siempre van a ir apuntadas a la comprensión de ustedes. Entonces, la forma de estudiar de ustedes no es de memoria, la forma de estudiar de ustedes es aplicado a los casos prácticos. No creo que volvamos a evaluar para que ustedes reciten de memoria el código. Entonces todavía no está definida la modalidad. Y por las dudas, estudien como siempre. O sea, obviamente que ustedes tienen que saber determinados conceptos para poder resolver un caso también. Bueno. Objetos sobre los cuales no se puede transigir entonces. No se puede transigir, dije, sobre los derechos en los que está comprometido el orden público. El artículo 12 del código habla de que las convenciones particulares no pueden, esto deriva, digamos, del artículo 12, que establece que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. De ahí deriva la prohibición del artículo 1644. Aquellos derechos en los que esté comprometido el orden público no pueden ser transigidos. Por ejemplo, los derechos a la integridad, el honor, ¿verdad? Cuestiones de orden público. Ni tampoco sobre derechos irrenunciables. A ver, les puse la aclaración del artículo 944, que les dice, toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida. Y solo afecta intereses privados, no se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio. Es irrenunciable, por ejemplo, acá les puse un ejemplo de un derecho irrenunciable, del artículo 2449 del Código Civil, que les habla de la irrenunciabilidad de la porción legítima de una sucesión aún no abierta. Esta es la renuncia de herencia futura. ¿Qué significa esto? Esto es un derecho irrenunciable. Yo como hijo, por ejemplo, futura heredera de mis progenitores, no puedo renunciar anticipadamente a la herencia. Podría, si tuviera una sucesión abierta, ceder algún derecho hereditario o renunciar a algún beneficio que pueda obtener a través de la sucesión en beneficio de otros herederos, por ejemplo. Pero con la sucesión ya abierta, con el causante fallecido. Pero no puedo renunciar a la porción legítima, es decir, a la porción que me corresponde como heredero legitimario, antes en el Código Viejo se llamaba heredero forzoso, no puedo renunciar con anticipación. Si aún la sucesión no está abierta. No puedo renunciar a lo que en un futuro me podría corresponder. Eso es un derecho irrenunciable. Otros derechos en donde estén involucrados las cuestiones de orden público son derechos, por ejemplo, filiatorios. De hecho, el 1644 les sigue diciendo más abajo que las cuestiones relativas a derechos de familia no pueden ser transigidas. ¿Por qué? Porque precisamente en este tipo de cuestiones está involucrado el orden público. Por ejemplo, el derecho a la filiación, el derecho al nombre. No puedo transigir, por ejemplo. Los padres tienen el ejercicio de la responsabilidad parental sobre sus hijos menores, y generalmente cuando uno va a juicio por alguna cuestión relativa a los niños, los representan los padres, y los padres realizan las transacciones en nombre y representación de sus hijos. Pero con respecto, por ejemplo, a derechos filiatorios, no podrían hacerlo porque está involucrado el orden público. Yo no podría renunciar al derecho de mi hijo a conocer su verdadera filiación. Supongamos que yo le haya ocultado, que quiera llegar a un arreglo con alguno de sus progenitores, y transo sobre su derecho a conocer su verdad biológica. No puedo transigir sobre ese punto. Así como tampoco puedo transigir sobre su derecho a alimento, por más que yo sea, como progenitora, la que está habilitada para representarlo. No podría, porque son cuestiones derivadas de derechos de familia, tienen carácter alimentario y además hacen a cuestiones de orden público. Son derechos indisponibles para mí. Bien. Estoy yendo para atrás o para adelante. Bueno, el 1644 sigue diciendo que tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas. Yo acá les puse el ejemplo, el artículo 712, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de las acciones de estado de familia, que es más o menos el ejemplo que les di recién, son irrenunciables e imprescriptibles, sin perjuicio de su extinción, en la forma y en los casos que la ley establezca.
Esto de la extinción en los casos que la ley establezca hace referencia a los plazos de caducidad. Las acciones de estado de familia, es decir, si yo quiero reclamar mi estado de hija, eso además de ser irrenunciable, es imprescriptible. Entonces, sobre ese punto, no puedo hacer transacciones. ¿Qué es mi estado de hija? Por ejemplo, que yo no haya sido reconocida por mi padre biológico y tenga el derecho de reclamar en cualquier tiempo como hija, de acuerdo a lo establece la ley, mi derecho a conocer y a entablarme en mi verdad biológica. Bien, la ley me da el derecho a en cualquier tiempo solicitar el desplazamiento de mi filiación actual y emplazarme en mi verdadero estado de familia. Ese derecho es irrenunciable. Y además, sobre ese tipo de derechos no se puede transigir. Dice, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos o de otros derechos sobre los que expresamente este código admite pactar. Estas son las excepciones de relaciones de familia. Sobre qué puedo sí pactar cuando son cuestiones derivadas, cuestiones patrimoniales derivadas de relaciones de familia. La regla es que, les aclaré yo acá, es que todos los derechos patrimoniales y en los que solo existe un interés individual puede ser objeto de transacción. Individual, se entiende, ¿no? O sea, no estoy representando los derechos de nadie, no son derechos colectivos, no son derechos de una masa de herederos, por ejemplo, ni de ningún otro tipo. Son derechos individuales, son míos, puedo renunciarlos, son disponibles por el sujeto de derecho que está efectuando la renuncia o la transacción, y la regla es que todos los derechos patrimoniales derivados de los de estados de familia pueden ser objeto de transacciones. Por ejemplo, si yo soy mayor de edad y quiero transigir sobre, por ejemplo, alimentos atrasados debidos por mi cónyuge no. Bueno, sí, puede ser por el cónyuge, o puede ser por cuestiones derivadas de división de bienes, o cuestiones derivadas de alimentarias, pero yo ya siendo mayor de edad y disponiendo de ese derecho, ¿no? ¿Podría yo transigir con mi progenitor sobre, no sé, cuotas alimentarias atrasadas? Sí podría, pues son derechos derivados de relaciones de familia, pero hacen referencia a un interés individual, es un derecho patrimonial, y en ese momento, una vez que yo soy mayor de edad, es disponible para mí. Lo mismo con lo que les decía, más nítido se ve en el caso de transacción sobre cuestiones derivadas de la sociedad conyugal, por ejemplo. Derechos patrimoniales que hacen un interés individual derivados de relaciones de familia. ¿Puedo transigir sobre eso? Sí. Bien. La obligación de prestar alimentos, les puse yo acá, el derecho a reclamarlos o percibirlos, también ingresan dentro de esta provisión. La provisión del 569 les dice, la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimento. Es decir, la obligación misma de prestar alimentos no puede ser ni transigida ni compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos. Una vez que ya existen, el ejemplo que yo les di era con relación a las cuotas atrasadas, y siempre y cuando sea disponible para mí, yo sea mayor de edad, no lo puede disponer una mamá en representación de su hijo, por ejemplo, porque ese no es un derecho disponible para la progenitora. Nulidad de la transacción, que esto yo les dije que era importante con relación a la validez del acto transaccional. Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida. ¿Qué ejemplo se le ocurre sobre esto? Es decir, la obligación sobre la cual voy a transigir, si va a causar, o sea, está como relacionada, obviamente, con la transacción. Si la obligación sobre la que voy a transigir es inválida, la transacción es nula. Y viceversa.
Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Una obligación sobre la cual voy a transar que adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta. La transacción obviamente también es inválida. Por ejemplo, la obligación contraída por un incapaz. En ese caso, la obligación, en realidad eso no es un caso de nulidad absoluta, es un caso de nulidad relativa porque es saneable. Pero por ejemplo, a ver, nulidad absoluta. Si la nulidad relativa... Puede ser Un menor de edad. Puede. Sí, lo que pasa es que en esa materia las obligaciones contraídas por los menores de edad no son de nulidad absoluta, son de nulidad relativa, porque son saneables. Son casos en los cuales, llegada la mayoría de edad, él podría confirmarla. No quiere decir que sea válida, es declarable su nulidad, pero es una nulidad relativa. Podría ser un ejemplo, no sé si se escucha bien porque mando re mal en internet. Que una persona, ¿se escucha? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, bueno. No, que una persona, por ejemplo, quiere entregar una casa de la cual no es propietario. O sea, ya hay la obligación, tendría un vicio, por lo Podría tanto ser. no podría, digamos... Eso no es saneable. Perfecto. Claro. Perfecto. Sí, es el nulo de nulidad absoluta. Bien. Si es de nulidad relativa y las partes conocen el vicio, tratan sobre la nulidad, la transacción es válida. Es decir, tratan sobre la nulidad. A ver, obviamente que si después sanean la nulidad, eso es lo que le quiere decir el artículo 1645. No anula toda la transacción si la nulidad de la cual está afectada la obligación es de nulidad relativa. Siempre y cuando las partes conozcan el vicio y traten sobre la nulidad en la transacción, ¿no? O sea, que la saneen. Bien, ¿quiénes no pueden transigir? Estos son los que no, estos son las provisiones en relación a los sujetos. No pueden hacer transacciones. Las personas que no pueden enajenar el derecho respectivo, es un ejemplo muy parecido al que dio Ivana recién, dice las personas que no pueden enajenar, ¿quiénes no pueden enajenar? Aquel que está afectado por alguna incapacidad de hecho, o aquel que no es titular del derecho, no es disponible para él. Entonces, las personas que no pueden enajenar el derecho respectivo no pueden hacer transacciones sobre ese derecho, obviamente. Los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial. Los albaceas en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento sin la autorización del juez de la sucesión. Es decir, todos aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes ajenos no pueden transigir sobre los mismos sin previa autorización judicial. Esto es comprensivo de los padres, tutores o curadores, relativos a las cuentas de su gestión, obviamente, y los albaceas, que son aquellos administradores de la sucesión. Yo les hice acá una aclaración. Dice, no pueden transigir a las personas que no pueden enajenar el derecho respectivo. Bueno, no pueden renunciar a lo que no es propio, obviamente, y por tanto no pueden hacer concesiones. Bueno, eso yo se los marqué para que más o menos lo vayan viendo. Bien. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 9 del título 4 del libro primero respecto a los actos jurídicos, es decir, la nulidad de los actos jurídicos en general, la transacción es nula en estos casos en particular. Si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces, si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor, si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que le impugna lo haya ignorado. Si versa sobre un pleito ya resuelto, esto es bastante común, hacer transacciones sobre juicios que ya habían recaído con sentencia firme. Siempre que la parte que lo impugna, obviamente, lo haya ignorado, de lo contrario no puede invocar buena fe. Es decir, que la transacción es abarcada por todos aquellos casos de
nulidades generales en materia de actos jurídicos, es decir, la transacción va a ser nula en todos aquellos casos que lo determina el capítulo 9 del título 4 del libro primero del Código Civil y Comercial, y además es alcanzada por estas causales de nulidad que están previstas en el artículo 1647 como causales especiales de nulidad para la transacción. Bueno, acá yo le había puesto algunos ejemplos. No, esperen que... Con relación a las causales específicas de, de nulidad de la transacción. Esperen que... Ahí está. Si se observa una de las partes que ignora que el derecho de tranza, bueno, esto ya está. Bien. 1648. Errores aritméticos. Los errores aritméticos, esta es una aclaración que hace el código, no obstan a la validez de la transacción, pero las partes tienen derecho a obtener la rectificación correspondiente. Es decir, si hay un error aritmético de cálculo dentro de una transacción realizada de manera válida, que el resto de los requisitos están cumplidos, no va a invalidar la transacción, no es una causal de nulidad que la va a hacer caer. Pero las partes tienen derecho a obtener la rectificación correspondiente, o sea, pueden pedir la corrección de ese error. Lo que no va a provocar es la invalidación del acto. Por eso el artículo 1648 les hace esta aclaración. Bien. ¿Les quedó claro? ¿Entendieron más o menos de qué se trata? Es un medio extintivo, es cierto. Lo que pasa es que tiene algunas aristas particulares porque es un contrato. Y se le aplican las reglas de los contratos. Entonces, va a tener requisitos de forma generales en materia de contratos y algunos especiales en materia de transacción. Sobre todo, como habrán visto recién, cuando se trate de derechos litigiosos, es decir, que ya estemos dentro de un proceso y debamos transar, debamos terminar el proceso a través de una transacción. Nosotros podemos terminar el proceso a través de una... De hecho, antiguamente se denominaba, la transacción era uno de los medios anormales de terminación del proceso por la doctrina procesal, se llamaba así. ¿Por qué anormal? Porque el medio normal, entre comillas, considerado normal de terminación de un proceso, es la sentencia. La sentencia firme que pasa en la autoridad de cosa juzgada, dictada por el juez, una vez que se produce la prueba. Pero bueno, como hay otros medios de extinción, que no son la sentencia, era considerada la transacción por la doctrina procesal como un medio normal de terminación del proceso. Diciendo, bueno, las partes lo terminan el proceso, que generalmente la mayoría de los, por ejemplo, de los juicios de daños y perjuicios, terminan en una transacción litigiosa dentro del proceso. Algunos ya se realiza antes, por vía administrativa, y por vía extrajudicial, la transacción, y luego se presenta homologación judicial. ¿Para qué? Y esto es importante que lo sepan. ¿Para qué yo presentaría? A ver, pregunta capciosa. ¿Es válida una transacción realizada en forma extrajudicial solamente por escrito? La respuesta es que sí, pero es válida entre partes. De manera tal que cualquiera de las partes le puede exigir a la otra que cumpla, ¿no?, con las nuevas obligaciones y derechos que emergen de esa transacción. Lo que ellos hicieron fue extinguir antiguas obligaciones litigiosas o dolosas y convertirla en otra, ¿no? Darle como otro marco, como en el caso, el ejemplo que yo les di de Ariel. Lo que hizo es, mirá, yo te debía, en realidad vamos a estar litigando un montón de tiempo, cuando en realidad yo no tenía la fijación del precio, vos no tenías, no me habías pasado un presupuesto porque no conocía los desperfectos que tenía el violín. Entonces, entre esas obligaciones medio dudosas, las convertimos en algo más claro. Mira, yo te pago esto y después te pago lo otro, ¿verdad? Lo mismo sucede con cualquier otro tipo de obligaciones, que pueden estar o no dentro de un proceso judicial, pueden haber terminado o no en juicio. Lo que sucede acá es que si se trata de una obligación que ha sido, o de obligaciones que han sido transadas de manera extrajudicial, las partes tranquilamente pueden hacerla mientras lo hagan por escrito, o lo pueden hacer por un instrumento privado, y va a ser perfectamente válido para ambas, entre partes. Lo van a poder usar como referente para poder cumplir con esas prestaciones, nuevas prestaciones a su cargo. El tema es si una de las dos incumple. Ahí, para darle fuerza ejecutiva, vía ejecutiva, es decir, que yo pueda obligar, ¿qué es darle vía ejecutiva? Obligar a la otra parte a cumplir. Bueno, en ese caso sí lo voy a tener que homologar judicialmente
y después ejecutarlo, obviamente. Lo que voy a ejecutar es la sentencia homologatoria. Esto me puede pasar con cualquier transacción, chicos. De hecho, nosotros hacemos muchísimos acuerdos transaccionales en materia de alimentos, por ejemplo, ¿no? Que yo les decía, no puedo transar sobre el derecho alimentario y sobre el derecho a reclamar alimentos, pero sí sobre las cuotas, sobre el monto, que son derechos patrimoniales derivados de ese derecho fundamental de fondo, que es el derecho a alimentos. Entonces, yo podría pactar sobre, a ver, a cuánto va a ascender la cuota alimentaria, lo puedo hacer por derecho propio, o lo puedo hacer en representación de mis hijos menores, de cuánto van a ser las cuotas mensuales, qué van a ser comprensivas de qué, ¿no? Qué parte va a ser en efectivo, qué parte va a ser en especie, y lo puedo hacer en un acuerdo transaccional. ¿Qué pasa si la contraparte no cumple? Bueno, eso lo tengo que homologar judicialmente para darle fuerza ejecutiva y obligarlo a cumplir. Lo voy a ejecutar. Ustedes ya lo vieron esto cuando empezaron la materia, cómo se llevaba a cabo, ¿no? Lo que eran los medios de ejecución del artículo 730. Básicamente es eso. Y se acuerdan que vieron los tipos de proceso, los procesos de conocimiento, los procesos ejecutivos, bueno, cómo terminaban todos, con una ejecución de sentencia. Entonces, para darle esa fuerza ejecutiva y poder acceder a la ejecutoriedad que me da la vía judicial, necesito homologarlo, aun cuando lo haya hecho extrajudicialmente. Ahora, puede ser que ese juicio ya haya comenzado, y para poder ponerle fin al litigio, las partes hacen una transacción en el medio del proceso. En ese caso, obviamente que va a ser por escrito, lo puedo hacer dentro del expediente por un acta que puede elaborar el secretario, o lo puedo hacer en un instrumento privado que hagamos en el estudio de los abogados, y lo presento, o lo puedo hacer también por vía escritura pública con un escribano, y lo presento dentro del proceso. Obviamente que lo presento dentro del proceso, porque si no el proceso sigue adelante. No sabe que nosotros ya nos arreglamos y que llegamos a un acuerdo. El juez va a seguir adelante, impulsando, obviamente, los pasos procesales para terminar y llegar a la sentencia. Por más que aunque las partes dejen el juicio abandonado, no va a ser válida esa transacción si no la presento dentro del proceso, y obviamente allí mismo el juez va a homologar ese acuerdo si no encuentra motivos de peso para oponerse a esa homologación. ¿Verdad? Eso con relación a la transacción judicial. Después tiene, bueno, por ahí lo interesante, digamos, del tema, más allá de las formas y si son extrajudiciales o judiciales. Me parece que la parte compleja de esto es sobre qué se puede transigir y sobre qué no. ¿No? O sea, son puntos, quiénes pueden transigir y quiénes no, que eso me parece como un poco más claro, porque es bastante claro el código en ese sentido. Pero me parece que el meollo de la cuestión acá, cuando ustedes tengan que estudiar, la parte que se les va a complejizar es estudiar sobre qué puedo transigir y qué no, y cuáles son las normas de orden público. Bueno, básicamente ustedes ya lo tienen esto presente, ustedes ya lo vieron en Civil 1, pero el código de esto es bastante claro y los va guiando. Les dice, mira, no se puede transigir sobre cuestiones de orden público, ni sobre derechos irrenunciables. Ahí yo les puse, en nuestras pantallitas les puse los ejemplos. No se puede transigir sobre cuestiones de estado de familia, excepto que sean, como le dije recién, derechos patrimoniales derivados de eso, que llamamos en los mismos ejemplos. Y bueno, básicamente, ¿cuáles son las vías, ¿no?, para la transacción? Me parece que ese es el punto en este tema, no tiene mayor complejidad que eso, pues es un medio de distinción bastante claro. Lo que pasa es que es muy común, y es lo que ustedes, por eso que seguramente vamos a hacer hincapié en esto en el examen, porque es lo que van a usar muchísimo y lo que se viene en materia de resolución de conflictos, ¿no? O sea, es lo que utilizamos para, por los medios alternativos de resolución de conflictos, la transacción, ¿no? Los convenios de parte, que para evitar llegar a un pleito o para cerrar un pleito ya existente, ya en trámite. Por lo tanto, es un medio absolutamente asequible para ustedes y muy utilizable, por lo tanto, lo tienen que tener claro, en cuanto, sobre todo, la validez, ¿no? Porque puede llegar a arruinar todo un trabajo, el hecho de una transacción inválida por cuestiones de forma, por ejemplo, o por haber llevado a cabo una transacción algún sujeto que no contaba con el poder suficiente para transar. O sea, lo primero que ustedes van a hacer como abogados, si ustedes van a representar a un cliente, es fijarse que en el poder tengan facultad de transacción, para poder cerrar el proceso
y para poder darle legitimidad a algún acuerdo a lo que ustedes lleguen como profesional, independientemente de que cuenten con el acuerdo escrito de sus clientes. Básicamente se van a preocupar, ¿por qué? Por darle validez al acto de la transacción, para que no les arruine toda la mediación, ¿no? Para que no arruine todo un pleito que finalmente logramos terminarlo a través de un acuerdo, porque nos faltaban todavía como 2 años para llegar a sentencia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Perdón, Lucas. Sí, dale. Serían cuestiones de orden público, cuestiones familiares, laborales, todo eso no. No. De consumidores. Depende de qué tipo de derechos. Sí, vos podés transar sobre cuestiones relativas a los derechos del consumidor. Si sos el titular del derecho, sí, claro que sí. Si son cuestiones patrimoniales, sí. No vas a poder transar sobre tu derecho a reclamar, pero sí sobre las cuestiones patrimoniales derivadas de ese derecho a reclamar. Pues básicamente hay derechos que son irrenunciables. Lucas, ¿qué me querías preguntar? Sí. La pregunta era, ¿la transacción es válida de una obligación que adolece de vicios si esos vicios las partes lo desconocían, lo desconocen? ¿No? A ver, de nuevo la pregunta, no la entendí. La transacción es válida si qué? si en el acto jurídico está atravesado por un vicio y las partes desconocen tal vicio. No. O sea que no es requisito que las partes conozcan el vicio conforme al artículo 1645. No, esos son los casos de nulidad relativa. Esos son los casos de nulidad relativa. Si las partes conocen el vicio de nulidad, por ejemplo, que una de las dos partes no cuenta con la mayoría de edad, o el ejemplo que les di recién, que no cuenta con poder para transigir, y lo hizo igual. Ese acto está viciado de una nulidad relativa. ¿Cómo se puede sanear? Con que la parte que celebró la transacción sin poder, sin las facultades suficientes dentro del poder para hacerlo, se ha munido de ese poder, de esa acta poder con las facultades suficientes para poder transigir. Y ahí la saneamos. Pero si las partes conocían el vicio, trataron la nulidad y la sanearon, obviamente que no invalida la transacción. Pero no, por eso no entendí la pregunta, Lucas. En ese caso, que usted dice, la parte sí conoce el vicio, porque sabe que no lo puede hacer, que no tiene capacidad. Sí, obvio. Pero el código dice si las partes conocen el vicio. Es decir, que si las desconocen, el vicio sigue siendo válido. Y tenía otra pregunta, que si llegaran a conocer el vicio, dejaría de ser válida la transacción. Porque ¿qué le falta? Le falta tratar sobre la nulidad. Claro, y aparte, porque, y en este caso ya se parece lo que se llama el requisito de la buena fe. Estamos haciendo una transacción inválida a propósito, ¿quién haría eso? Podría haber hasta un vicio de dolo, de error, de algún vicio de la voluntad. Alguna lesión subjetiva, ¿no? Un aprovechamiento de la inexperiencia del otro, porque a lo mejor presenté un instrumento que no me habilitaba, pero que aparentemente era formalmente era válido, ¿no? No, es otra cosa eso. ¿Te contesté, Lucas? ¿Lo entendiste? Sí, la pregunta básicamente era si es requisito que las partes conozcan el vicio, si hay un vicio de nulidad relativa para que la transacción... No, lo que te dice el código es, si está viciado de un vicio, que la torna, o sea, que es de nulidad relativa y no absoluta, no invalida el acto si las partes conocen el vicio, si no, sí. Si alguna de las partes no conoce el vicio, y resulta que se llevó adelante igual la transacción, hasta que no se sanee, va a ser inválida. Porque es un vicio de nulidad relativa, pero no deja de ser nula. Si no la saneás, es nula. A menos que las partes conozcan el vicio, traten sobre el vicio de esta nulidad dentro de la transacción,
hagan referencia y además después lo solucionen. Ah, bien, bien. Ahora lo entendí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ivana. Sí, o sea, le infiero, ¿qué sería exactamente la homologación? Mm. La homologación es una refrenda del juez. A ver, yo sé que es difícil, pero me encantaría poder mostrarles una. Me hubiera encantado. Mira, Bueno, no tengo tiempo ahora porque podría abrir algún archivo de la computadora y mostrarte cómo es. En realidad, cuando uno hace un acuerdo, en general, en la última cláusula se establece que las partes se reservan el derecho a homologar el presente acuerdo ante los tribunales ordinarios, ahí fijan jurisdicción y demás. Generalmente se reservan el derecho a homologarlo para el caso de incumplimiento. Y otras veces directamente lo presentan a homologación porque ya lo quieren tener así, porque ya le quieren dar vía ejecutiva, entonces en el caso de que haya algún incumplimiento ya tienen a mano, digamos, la sentencia. Y aparte está bueno porque en el caso, por ejemplo, de las cuotas alimentarias, si vos presentás el acuerdo de homologación, a partir de ese momento empieza a ser absolutamente visible la exigibilidad de las cuotas. En el caso de que comience a incumplirse, a partir del momento de la sentencia homologatoria, comienzan a correr las cuotas alimentarias atrasadas. Si puedo demostrar que homologué el acuerdo y la otra parte no lo cumplió. Homologar es presentarlo ante el juez. Yo puedo hacer el acuerdo y además voy a hacer un escrito que diga solicita homologación. Le voy a solicitar al juez, le voy a contar al juez que las partes hicieron este acuerdo, celebraron este acuerdo, cada uno con patrocinio letrado, en pleno uso de sus capacidades de hecho y de derecho para poder transigir. Voy a presentar la documentación que haga el derecho de las partes y voy a presentar el documento de las partes, obviamente, y el juez, sin más ni menos, si no encuentra motivo para apartarse de lo convenido por las partes, va a homologar. ¿Qué quiere decir eso? Le da fuerza ejecutiva, lo refrenda. Dice, esto es legal, está bien, la transacción va a ser obviamente el control de los requisitos formales de la transacción, y si todo eso está cumplido y no hay ninguna de estas prohibiciones del artículo 1644 involucradas en este acto jurídico de la transacción, es decir, que no transigieron sobre derechos indisponibles y las partes que transigieron están habilitadas para hacerlo, va a refrendar ese acuerdo y va a decir, está bien, se homologa en cuanto al lugar por derecho lo convenido por las partes. No encontrando, generalmente el juez dice, no encontrando motivos para apartarme de lo acordado por las partes, se homologa judicialmente el presente convenio a partir de tal fecha, bla, 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 y a partir de ese momento tiene fuerza ejecutiva, de manera tal que si una de las dos partes no lo cumple, pueden ir a contarle al juez que resolvió la homologación que una de las partes no cumplió. Y le solicita que, bueno, obviamente todos los medios de la ejecución forzada, ¿verdad? Eso es la homologación. No tiene más. Generalmente si es una homologación solamente, que no es que estoy transigiendo sobre un derecho litigioso, que ya hay un expediente abierto, si es solamente un acuerdo que voy a presentar homologación, es un expedientito chiquitito así, que en realidad yo lo presento con el pedido del beneficio de litigar sin gasto, los documentos de las partes, si en el caso de que haya, por ejemplo, una homologación en materia alimentaria, finalmente presento los certificados de nacimiento de los chicos o las copias, y presento el acuerdo al cual arribaron las partes, con la firma certificada en general, y nada, y el escrito solicitándole al juez la homologación. Señor juez, solicita homologación. No tiene mucho más. Y sacar la sentencia homologatoria, que generalmente la sentencia homologatoria se confecciona después un testimonio, y eso las partes lo utilizan como un documento, ¿no? O sea, es como el documento que acredita la fuerza ejecutiva del convenio al cual arribaron. Pregunto algo, igual ya lo dijiste, pero a ver si me quedó claro. Cuando se homologa entonces el convenio, ¿no? O sea, el juez lo que hace es que le da fuerza legal, es judicial, digamos. Fuerza ejecutiva.
Ejecutiva, Fuerza perdón. ejecutiva. Fuerza ejecutiva. Obviamente este convenio es entre las partes, en el caso de lo que estamos viendo. No es que presenta un abogado, no, tiene que estar convenido, digamos. No, sí, si lo van a presentar judicialmente homologación, tienen que estar, obviamente, con patrocinio letrado por Sí. las reglas, el patrocinio letrado obligatorio, son reglas procesales, sí. Claro, pero en el caso de este ejemplo que estuviste dando de acuerdo de alimentos, no sé, uno lo piensa que hay un abogado que está representando a un cliente como por separado. Acá en este caso no, tiene que presentar este convenio, que ya tiene que haber un acuerdo en el caso de la transacción, ¿no? Que es un acuerdo, un convenio. Ah, ya te entendí. Vos decís, no es que hay un abogado que presenta un juicio de alimentos y le ha trasladado a la otra parte, Sí, sí, sino estoy que hay un confundiéndome. convenio seguramente. anterior, ya las partes ya se pusieron de acuerdo y alguno de los dos abogados, o los dos, conjuntamente presentan el acuerdo de homologación. Claro, eso pregunto, pero no sé, para verlo Sí. práctico, no me lo imagino. Sí, es así, lo que pasa es que por ahí no conocés las reglas procesales, pero si vos, por ejemplo, vas a iniciar un juicio de alimentos, vos iniciás una demanda de alimentos, le contás al juez que tenés 2 chicos chiquitos, y hablas de la minoría de edad, acreditas el vínculo, presentás prueba de cuál es el caudal económico del alimentante, cuáles son las necesidades de los alimentados, y le decís al juez que fije una cuota alimentaria que vos estimás en pesos tanto. El juez a veces va a sacar una medida cautelar con algún alimento provisorio, ya como para ir tirando, digamos, durante el juicio, o directamente vamos a esperar la sentencia. Pero es una sentencia de alimentos en un juicio de alimentos. La diferencia con el acuerdo alimentario, o sea, con el acuerdo sobre derecho alimentario homologado, es que hay un convenio anterior, como bien dijiste vos, en donde las partes seguramente fueron asesoradas jurídicamente por 2 letrados, se arribó a un convenio, eso se plasmó por escrito, y después se presentó a homologación. Entonces no hay un conflicto ahí. Lo que hacemos es presentarle al juez un acuerdo para que lo refrende y le dé fuerza ejecutiva por si alguna de las dos partes incumple, ¿no? Claro. Y aparte para ya darle ejecutoriedad a través de la sentencia homologatoria. Bien, Pero y eso no lo hay presentan. una demanda. No, hasta ¿Cómo? ahí lo entendí perfecto, pero en ese caso que presentan ya ese acuerdo para que lo homologue el juez, ¿lo presentan las dos partes o lo presenta? No, es distinto. Ah, ok, listo. Si se reservaron el derecho a homologarlo, generalmente lo presentan los dos abogados conjuntamente si quieren regular en horario juntos. O de lo contrario lo presenta uno solo. Lo presenta uno solo con una sola de las partes y solicita la homologación y es lo mismo. Si eso ya es un acuerdo que formalmente tiene todas las condiciones que tiene que reunir una transacción, que tiene la firma certificada sobre todo, que la certificación de firma le va a dar fecha cierta y va a certificar, valga la redundancia, que las personas que lo firmaron son quienes dicen ser. Entonces, cualquiera de las partes puede presentar la homologación, porque se supone que con la firma certificada después sabe que son esas dos partes las que firmaron el acuerdo. Pero nada opta a que puedan presentarlo conjuntamente los dos abogados, por un escrito conjunto, no pasa nada. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, gente, si no hay ninguna otra duda, vamos cerrando. Ya tiene fecha de examen, ¿no? El 29 de junio, así que ya más o menos están en la recta final. Así que la semana que viene es la última. Bueno, mucha suerte, pongan a estudiar. Y bueno, no sé si vuelven a tener clases de consulta conmigo, pero creo que no. Pero bueno, en el caso quedan abiertas, obviamente, como siempre les digo, los canales de consulta por la plataforma. Les mando un abrazo y mucha suerte. Chao, profe. Chao, gracias.